La gente dice, ay, pero que la vida es tan dramática como para seguir con ese drama, Sí. vamos a reír. Pero hay historias que hay que contarla y hay temas que hay que tocarlo porque esos temas sociales para mí son importantes. Para mí es importante hablar de la violencia de género. Para mí es porque lo vivimos, es una cosa que pasa de moda nunca. Es importante hablar porque yo creo que concientizar a quien sea que pueda a través del arte, cualquier persona en algún momento llegar a ser un homeless. Nada más tú tienes que perder tu empleo, no pagar la renta por unos cuantos meses y no tener ninguna entrada y puedes convertirte en uno. Te decía que uno tiende a pensar en que uno es lo que uno hace y eso por lo general casi siempre te hace perderte en actuar tal cual, Sí. tú A mí, sabes. a mí me gusta mucho la parte humana de la gente, del artista, de lo que tú haces, porque la gente solamente conoce lo que hace el artista en cualquiera de las áreas que se desenvuelva, pero no conoce al ser humano y lo que le cuesta. Y si hay algo que me gusta mucho, sobre todo del cine, es precisamente eso, que tú en el cine, lo que el espectador puede disfrutar es el producto terminado ya. Y no solo eso, sino detrás de todo eso hay mucho trabajo y un ser humano que día a día lucha para que ese sueño de esa producción se haga realidad. Sí, Pero tú sabes las cantidades de cosas que uno hace. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy hace ya como 2 años en una preproducción en mi mente, pero hay muchísimos obstáculos. Y es que el ser humano día a día paga sus biles, sí, tiene que vivir, se enferma, se sí, recupera un familiar sí, también, se casa alguien, entonces de sí. repente todas esas cosas llegan en, tú sabes, se En el ponen en momento a el veces momento, que uno no lo espera, pero están ahí, tú sabes. por supuesto. Entonces, Sí, esas cosas de verdad que nos hacen a nosotros a veces cambiar los planes. Entonces, por sí. eso que te digo, porque el ser humano y también hay otro punto. A veces el ser humano está pasando por una situación, pero está en el medio de un proyecto Sí, y y tú estás llorando por dentro y te tienes a veces que reír. Si eres sí, actor, sí. te ríes en el escenario, pero detrás de cámaras, como dicen, en Hay que silencio en llorar. tu casa hay Y le que pasa llorar. mucho a los Le pasa artistas. muchísimo. Señores, la gente de los pasajeros del podcast, mire, yo ahora me encuentro en el Bronx y estoy conversando con alguien que este episodio yo sé que promete ser chulísimo, porque a pesar de que estamos dándonos como un bañito de pueblo aquí en el Bronx, en Nueva York, estoy con Yudelka Heyer, ¿verdad? Sí, correcto. Que ella es actriz, directora, cineasta, guionista. Yo creo que tú tienes el combo completo. Sí, hay un cóctel ahí. Hay un cóctel completo. Mira, nosotros ahora mismo estamos buscando, aquí en el área, buscando una zona como que esté un poquito más tranquila para nosotros ubicarnos, tú sabes. Porque los que viven en Nueva York saben que el Bronx es un poquito, qué sé yo, ruidoso, pero yo sé que Yudelka puede dar un poquito más del ruido del Bronx. Yudelka, cuéntame. Sí, yo creo, bueno, un típico sábado en esta área, por acá por Foreign, encontramos los hermanos predicando la palabra. También tenemos los buhoneros vendiendo el día entero y es como que, no sé, un baile muy interesante de cada una de esas cosas. Sí, Eso es sí. lo que estamos ahora mismo viendo. Sí. Y yo creo que esto puede ser de esto puede ser una producción cinematográfica Sí, también. totalmente. Pero me gusta el concepto, me gusta hacer esto, porque tú sabes que sobre todo en el cine, todo tiene que estar como tan terminado, tan detallado, tan elegante, tan chulo. Y esto que estamos haciendo ahora, como que, Esto es totalmente, yo exacto, diría improvisado. improvisado, esa es Y la es palabra. algo que, por ejemplo, un buen productor no haría. No haría, tú sabes. No, la Y, preproducción es muy importante y es sí, poner todos esos elementos en en lugar lugar, sí. para no improvisar cuando se está en un set, porque como comentábamos hace un rato, el improvisar en el cine es fatal. Es fatal. O Claro, sea, es imperdonable. totalmente. Sí. O sea, si tú necesitas, por ejemplo, un prop de pistola en el set y esa escena pasa y algo tiene que suceder y la pistola no está ahí como el prop, o sea, como productor, tú necesitas asegurarte que esa pistola Esté ahí. esté ahí.
y puede ser hasta una manzana, no solamente irnos al extremo. Sí, Puede ser yo hasta una entiendo. manzana, pero es la escena, es que Sí. hay un trabajo que hay que lograr y yo creo que el fruto de un buen productor es eso, es tener una buena preproducción y prestar atención a cada detalle de la producción, ya sea en cine como en teatro. Sí, lo que pasa es que, o sea, que todos los detalles estén bien alineados. Todos. Pero ¿cuáles, por ejemplo, pueden ser las dificultades mayores que se pueden dar en el mundo del cine? Porque, vuelvo y te repito, la gente solamente ve el producto terminado, pero detrás de cámara, detrás de las pantallas, ¿cuáles son las dificultades normales que pasan en una producción cinematográfica? Bueno, que depende, por ejemplo, la situación. Una de las cosas que uno necesita hacer también es chequear, por ejemplo, si tú tienes escenas exteriores, cómo va a estar el clima. Okay. Entonces, tú meterte en una producción y no chequear eso, tú no vas a estar ni siquiera listo con paraguas, tu equipo técnico tampoco. Entonces, eso es como que tan importante cada detalle, pero más sin embargo hay elementos que están totalmente fuera del alcance de uno. Por ejemplo, que yo estuve en una ocasión filmando en un subway. Y llegó un homeless, y el homeless llegó, ya tú sabes, o sea, estábamos en un vagón, y el homeless llegó a hacer de la suya. Y el equipo entero tuvo que emigrar a otro vagón y hacer la continuación en el próximo, era de madrugada, pero eso es un ejemplo de lo que me llega así como a la mente. Sí. También estuvimos en París filmando, y después que ya todo el arte se hizo en el set, había una escena que pasaba como en un dumpster, pero el dumpster estaba todo estaba limpiecito, las bolsas y todo lo que era arte, el arte estaba ya preparado. Pero ¿qué sucede? Que necesitábamos que la actriz se subiera un poquito y le pusimos unos galones plásticos que encontramos. Esos galones plásticos tenían un químico. Y, y a mí, por ejemplo, la mano empezó como a derretirse. Entonces esas son de las cosas que hasta hay que pensar, que cada elemento que se trae al set tiene que estar totalmente curado, y eso es algo de lo cual aprendimos muchísimo. Y entonces, porque fue algo que se agarró en el momento, o sea, se vio la necesidad. De Necesitábamos hacerlo. sí, era como un galoncito alto para que la actriz se subiera. Y lo agarramos porque estaba ahí, estaba limpio y lo pusimos. Pero eso estaba vacío, pero tenía un residuo de un químico que empezó a derretirnos las manos a lo que le pusimos tú sabes, entonces Qué difícil. sí. Y son cosas, por ejemplo, que te sacan totalmente, o sea, de contexto. Sí, porque en ese momento ya lo que nos estamos es preocupando de qué es esto. Pero también era como el key, el safety key que teníamos, que nos ayudó en ese momento. ¿Ves? Sí. En dónde está la preproducción. De que hasta ahí nosotros estuvimos bien por eso. Y al final, lo que nosotros aprendimos de esa experiencia fue que cada elemento que tiene que estar en escena es que no improvise ni con eso. ¿Viste el peligro de improvisar? Sí. Se improvisó agarrando esos cubitos de plástico para que simple y llanamente no iba a tener contacto con la actriz más que subiéndose. Pero quien lo puso de la producción se le derritió la mano, o sea que... Qué difícil. Hasta la First AD que le puso la mano para moverlo un poquito también, ella fue la que descubrió que le ardían las manos, y cuando fuimos a verlo en las luces, porque estaba un poquito oscuro, los dedos se nos derretieron, era una cosa espantosa, o sea, fue un susto grande de esa producción que tuvimos, o sea que al final del día eso es también un buen ejemplo de que la improvisación no son buenas, ni siquiera en eso. No son buenas. Pero igual también hay cosas que van a pasar en el set siempre. Puede pasar, que se le escapan se de te las pueden manos. escapar, incluso, no sé, algo se puede dañar. Es un total cuidado, pero al final del día a veces hay accidentes que hacen las cosas hasta muchísimo mejor en un set. Para un director, mira, o sea, que la pueden mejorar. Sí, puede pasar algo. Pues tú dices, mira, yo lo tenía pensado de esto, pero como aquello se rompió o aquello no nos salió como era, pero mira esto, incluso hasta con las líneas. Sí. Yo creo que vamos a ubicarnos aquí, porque yo creo que aquí esta parte está como bonito aquí. Sí, y seguimos hablando. Pero sigue hablando, sigue conversando, que me está gustando el tema. Sí. Tú sabes que yo te decía ahorita que yo soy
Yo soy un fanático del cine. Ahora no tanto por el tiempo, casi ya no estoy viendo tanto porque no tengo tiempo, pero siempre me ha traído como esa espinita de saber qué pasa detrás de cámara, qué pasa en una producción cinematográfica y cuántos son los elementos que tienen que movilizarse para que se haga una producción Sí, cinematográfica sí, bien hay un hecha. equipo. Por ejemplo, te empezaría por una fase para un cortometraje. Hay un equipo de un director de fotografía con todo y su camera department. So Ya. ya el departamento de cámara, que está lidiado por el director de fotografía, ya él tendría a cargo todo su equipo, Sí, como el gaffer y todas esas personas están bajo él. So, todo ese equipo. Entonces, por otro lado, tenemos el art director, la dirección de arte, sí, tenemos props que están bajo ese departamento y, y entonces tú sabes que tenemos al director, tenemos al first AD, eh, tenemos un equipo grande, pero cuando hablas de un cortometraje a veces eh, solamente va a haber un equipo va a haber alguien para iluminar, puedes tener o a veces el mismo director de fotografía puede hacer las luces y tener un ayudante. O sea que depende el budget también de la producción. Pero sí. para una persona que está empezando, hay personas que agarran a veces hasta su cámara y hacen, tú Y sabes, hacen pero algo. ya a otro nivel, Sí, ya hay un equipo total, o sea, si hay hasta sí. una pelea, Un equipo hay hasta un completo. stop, si hay un equipo, pero cuando uno quiere hacer las cosas bien y no hay un presupuesto muy alto, lo mejor es tratar de pedir favores y de tener sus personas aquí que puedan servir a Sí, veces en varios departamentos. Porque, por ejemplo, yo, um, porque no tengo presupuesto, a veces cuando hago mis producciones, casi siempre no hay un presupuesto. Yo trabajo con el director de fotografía, Víctor Díaz, que tú lo sí, conoces a sí, sí, Víctor, sí. muy bueno, él también produce, entonces es como que yo trabajo con él y él busca su equipo. Entonces yo tengo que a veces hacer arte, yo tengo que hacer los props, pero yo soy la directora y yo soy la guionista. Y a veces aunque se vea un poquito empujado también, y tengo cameos haciendo algunos momentitos de actuación, siempre y cuando el personaje, Sí. tú sabes, me caiga y yo lo quiera hacer y sienta que lo puedo hacer y que la producción me da ese break. O sea que hay mucho que uno puede hacer cuando uno no tiene presupuesto, pero más que nada, yo diría en mi experiencia, porque yo todavía no estoy a un nivel de que te puedo decir que he hecho disque producciones de tantos millones, Sí. ni de pesos, ni de dólares, ni miles de Pero dólares. eso viene. Pero, por Lo que supuesto, pasa es que, mira, hay algo que me gusta lo que tú dices, porque todo eso que tú estás diciendo y que a veces tiene que de hecho actuar en algún set, siendo directora, siendo guionista, trabajando con el arte de la película, de la producción. Y la gente normalmente no se enfoca en eso, la gente se enfoca, ujú, como voy y te repito, en el producto terminado, pero terminado. todo el engranaje que hay que hacer para llegar a ese producto terminado, Sí, a veces la gente no lo entiende, a veces sí. es complicado que la gente pueda entender Y eso. las noches que uno no duerme preparando eso, porque por ejemplo, una producción en donde yo voy a actuar, yo empiezo 3 meses antes, ya hago mi trabajo y lo hago por fase. Por ejemplo, me enfoco en una semana en mi trabajo de actuación. En esa semana de mi trabajo de actuación, yo lo que estoy haciendo es eso, estudiando mi personaje y preparándome para todo, con relación, como en esa fase de actriz. Sí. Entonces, a la misma vez voy haciendo un poquito de producing, voy produciendo, o sea, buscando los elementos que necesitamos. Pero cuando ya yo estoy en el set, ya hace rato que yo hice mi homework de actriz, yo no vengo al set a hacer mi trabajo de actriz, ya yo lo hice, ya yo saqué un momento, un tiempo, unas semanas para que mi trabajo como actriz no se vea afectado. Y hago lo mismo como directora, porque como directora también me tengo que sentar con el director de fotografía a trabajar en mi visión de lo que yo quiero. Entonces, trabajo con el assistant director, que también ese asistente de dirección, hacemos todo un plan de rodaje juntos y todo eso. Entonces, hay,
sí hay muchas cosas que, por ejemplo, de repente a veces muchos sombreros que yo me estoy poniendo, pero cada sombrero de eso tiene un momento, como que hay un momento en donde yo me enfoco en eso, en ese elemento, en ese departamento. No es que estoy con todos a la misma vez, Ya. pero también hay un trabajo arduo de organizarme, cómo voy a trabajarlos para que no se mezclen. Por ejemplo, un momento en donde yo estoy actuando, pero soy la directora, en ese momento yo saco como unos 20 minutos para conectarme con la actriz. Entonces en ese momento ya hay un break, pero ya eso se diseñó en el schedule para que yo tuviera ese break, para que a mí nadie me estuviera haciendo ni preguntas, ni yo tuviera, y ya yo trabajé ese engranaje para poderme como conectar en ese momento en la producción. Termina mi trabajo, yo salgo, pero ya, de hecho, cuando ya yo voy a estar actuando, también el director de fotografía, hay una conversación, ya él sabe, ya hablamos, o sea que ya mi trabajo también lo hice. ¿Te das cuenta? Es mucho. Algo que yo he valorado siempre es que hay, por ejemplo, en la industria del cine, hay excelentes actores, hay excelentes directores, pero cuando tú puedes agregar que el director sea bueno y que también sea buen actor, algo que no se consigue fácil por lo que tú dices, porque tú tienes primero que encargarte y a veces cuando como director quizás tú tienes un papel corto dentro de la producción, no importa, pero cuando tú un papel protagónico y que también tiene que ser director. Sí, yo creo que, y esa es una pregunta que a mí me la han hecho. A mí en una ocasión me encontré con una persona que me dijo, pero ¿cómo es posible que tú haces todas esas cosas? Algo te tiene que quedar mal, o qué es lo que mejor te queda. Pero Exacto. de verdad es normal y es natural la pregunta. Ujú. Puede de que para mí, humildemente, como quedan bien todas, porque yo las divido y trabajo en ellas organizadamente. Yo no vengo al set a tratar de producir algo porque ya toda esa preproducción se hizo, ya todo está arreglado. Yo tampoco vengo al set a memorizarme una línea y a improvisar, ya esas líneas están dentro de mi cabeza. ¿Te das cuenta? O sea, ya yo me preparé. O sea, en cada uno de esos departamentos, a lo único que yo no me he preparado es que, no sé, alguien en el set no llegue. Eso es algo que se me escapa de las manos en ese momento como productora, como directora, ya yo Sí. tengo ahí que responder a eso. ¿Te das cuenta? O sea, es que sí es normal y natural pensar, pero también a la misma vez yo digo, pero ¿por qué si Dios me dio a mí esos talentos y yo Sí. soy capaz de hacerlo, por qué limitarme? Porque cuando alguien ve en la producción que Sí. el nombre, por ejemplo, mío muchas veces, pero ella lo hace todo. Bueno, humildemente sí, Tiene que pero hacerlo ella todo. empieza cuando tú te unes al equipo y trabajas por un mes, ella tiene un año trabajando. Entonces, cuando tú ves que está todo organizado, es que yo creo que prestándole atención a lo que uno hace y de cada producción, por ejemplo, que yo hago, ¿qué aprendí? ¿Cuál fue mi error? Pues, bueno. ¿Cómo puedo eh, como improve? ¿Cómo yo puedo mejorar para mi próxima producción? Si en esta producción el audio me quedó mal, ¿cómo yo puedo para la próxima producción Corregirlo, mejorar esa corregirlo? parte. Entonces ya ahí empieza uno a estudiar los errores. No se trata de hacerlo perfecto a veces, sino de aprender de esos errores para en la próxima rodearte de personas profesionales Sí. que sepan lo que están haciendo y ya en ese departamento tú estás bien. Ahora bien, surge otro. Hasta teniéndolo todo listo y estando organizado como yo te lo acabo de describir, ¿sí? Sí. Porque eso es lo que uno quiere, que sea la producción perfecta. Pero mira, como te dije en la producción en París, como el líquido. Sí. Entonces estaba así, todo en orden, pero viste un elemento, siempre hay algo que aprender. Entonces de esa lección se aprende, de ese problemita en el De ese set, pequeño de ese momento, pequeñito sí. momento que Sí. pudo ser malo, porque si alguien se pasa la mano en un ojo, ya eso es otra cosa. Sí, Eso es terrible, es es, terrible. es lo que te estoy diciendo. Fue delicado, pero no, fue muy peligroso eso que sucedió. Entonces, hasta de eso se aprende, ¿te das cuenta? Tú sabes que hay tantas preguntas y
Y cada vez que tú vas conversando y diciendo algo, yo como que voy en mi cabeza todavía idealizando mucho. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los errores que tú quizás cometes en una producción que trata de corregirlo en la otra, me lleva mucho al plano. Yo no soy tan observador cuando veo una película. Ujú. No soy tan observador, pero hay personas, por ejemplo, que dicen, mira, yo he visto show y videos y canales que se dedican a buscar los errores a la producción cinematográfica. Mira, tuvo tanto error, eso no debió ser así, eso, qué sé yo. Yo a veces no lo noto. Nosotros tenemos un amigo en común, Víctor Díaz. Sí, Él todo lo que él ve cuando se sienta. Si tú ves una película al lado de él, él va a encontrar hasta el boom en la escena, que tú no lo viste, pero él lo él lo encuentra. encuentra. Es una cosa, Pero sí, también hay que tener criterio, porque si claro, yo no sé de cine, definitivamente. realmente yo quizás no me doy cuenta de lo que pasa, tú sabes. Sí, sí, eso es Sí, pero hay real. personas que se dedican a eso, tú Sí, sabes. y lo encuentran. Y Y lo también otro encuentran. amigo yo tengo que él lo ve y dice, no, mira eso a nivel de continuidad. Y él ni siquiera es de cine, pero él lo encuentra. Hay personas que tienen también ese ojo crítico. Que sí, Yo, por ejemplo, a la hora de sentarme a ver una película, yo trato de disfrutarla, pero también si me siento con ese ojo crítico voy a verlo. sí, Pero hay algunas también que uno no sí. puede, es inevitable verlo. O sea, ¿Cuáles tú crees que son los factores más importantes, los elementos más importantes? O sea, yo estoy hablando de guión, de producción, de todo, en una producción cinematográfica. ¿Cuáles son esos elementos que tú dices? Si esa producción cinematográfica, si esa película, si ese corto, no tiene esos elementos, entiendo que no es muy buena. yo te voy a decir, un buen guión es importante cuando tú tienes una buena historia. Eso es uno de los elementos, porque es como que son varias cositas, varios puntos. Sí, Cuando tú tienes un buen guión y tienes un buen director, porque a veces un buen director puede matar un buen guión con su dirección. Y a veces un director, un mal guión, lo arregla. lo arregla con su dirección y su visión, ¿te das cuenta? Entonces es como que de repente el guión, una buena producción es cuando tú tienes un buen guión, tienes un buen director y un buen equipo. Cuando tú tienes ese equipo, por más mínimo que sea, aunque sea un low budget, pero tú te rodeas de un buen equipo profesional que saben lo que están haciendo y tienen una buena preproducción, no importa el tiempo, que lo hagan mientras más tiempo mejor. Mientras más larga la preproducción, Mejor. sí, mejor la producción, porque es que estamos hablando de que cada aspecto del guión ya está estudiado, ya están preparados para cada elemento del mismo. Ya. Pero ¿cómo, por ejemplo, hacen ahora los productores, directores de cine, ahora cuando tienen una demanda tan fuerte de que solamente anteriormente, a menos que tú no hagas cine independiente, solamente estaba concentrado en la industria como tal, pero no había tanto streaming? Mm. ¿Cómo hace, por ejemplo, un director ahora para poder competir y de hacer un producto más rápido ahora, que esté terminado también, pero con menos tiempo? Bueno, lo que pasa es que hay un cine que es comercial. Ese comercial, yo creo que mientras ellos están rodando, ellos están editando y que porque que sale muy rápido. Muy rápido. Pero una buena película que se marina bien, todos esos elementos toman tiempo. Sí, tú sabes que lo de la vieja guardia, porque yo te puedo mencionar, por ejemplo, a James Cameron, que a propósito de Avatar, que es la Ujú. última que salió, que para Una mí, o sea, lo eminencia, que yo puedo ver, sí. tú sabes, de 3 horas, pero ¿hace cuánto él hizo la primera parte? Y le tomó mucho tiempo hacer la segunda parte porque yo entiendo que él estaba buscando de que todos los elementos necesarios de una producción para este tiempo saliera y creo que lo logró, Sí, tú sabes. pero ahí el key de todo eso es el tiempo. ¿Viste cómo él marinó para Sí, poder salir con esa producción? sí, Y fue un éxito. Y es un buen ejemplo de cómo debe de ser. Y no importa, ya sea un largo de un presupuesto grande o un corto con un presupuesto pequeño. Aunque usted tenga un presupuesto pequeño, si usted le busca, lo estudia bien, se prepara, el éxito es garantizado. sí. ¿Qué puede salir mal cuando ya tú Yo te creo, preparas? O sea, te sí, rodeas de personas profesionales que saben lo que están haciendo, sí. te preparas con mucho tiempo y pones cada cosa en su lugar. Lo que puede salir mal es, no sé, algo que pasa en el set, que ya ahí uno no puede, no sé, pero igual, como uno está preparado, se le busca
porque a veces cuando te preparas también uno dice, bueno, ese día no va a llover, pero por si llueve, trae la sombrilla, echamos bolsas plásticas para envolver la cámara, a lo mejor no nieva, pero si cae nieve, eso es lo que vamos a hacer. Entonces Sí. tú tienes hasta ese plan. Sí, un soldado bien entrenado siempre lleva Sí, tú la te llevas la delantera. curita aunque no haya Sí, cuchillo, sí, porque tú dices, es que no sé, puede haber un splinter, un wood splinter, una estillita, sí, metérsela en el dedo y ya tú tienes la curita, you sí, know? O sea, sí. Y es prepararse. cosas que te pueda arruinar cualquier escena. Y Claro. cualquier escena, porque los sets y las escenas del cine pueden ser extensas, grandísimas, en el sentido de que, como tú dices, ustedes se pueden, qué sé yo, de madrugada rodar, pero es posible que le tomen 5, 6, 7 horas o hasta 12 horas rodando. Sí, y a Y no es veces, fácil. por ejemplo, en mi experiencia, nosotros duramos una noche completa, casi 6 horas, rodando una escena en, en D-Train, un cortometraje que yo escribí y dirigí. Víctor es el director de fotografía y productor. Nosotros duramos fue como 6 horas y era la noche más fría en 30 años en la ciudad de Nueva York. Y nosotros estábamos en el subway, Ay, metidos ahí dentro y nosotros duramos, el tren se movía de una parada a la otra y nosotros con esa escena terminamos con el estómago, pero era prácticamente ya las 5, como las 5:30 o las 6 de la mañana serían, porque ya el tren justo en la última escena se nos llenó de gente. Y tú sabes que a nivel de continuidad es terrible, porque la noche entera no tuvimos personas, ay, porque ay. también esa es otra. Pero te das cuenta, es como que, Sí. y esas largas horas, entonces nos fuimos a desayunar y a tomar el día después, porque el personaje empieza el corto en la noche y se despierta al día. Entonces también tenemos que pararnos para eso. Sí, Son largas horas, pero también uno sabe lo que viene. sí, No es de que, ay, yo no me imaginaba que, no, ya nosotros sabíamos antes de eso. ¿Por sí. qué? Porque hicimos una preproducción. Sí, Ya nosotros que es fundamental. Sí, ya nosotros teníamos plan A, B y C. Nosotros decíamos, si Sí, la línea D no nos funciona, el tren que sigue, que es parecido a este tren, es la línea tal. Entonces ya teníamos cada línea estudiada y en qué parada nos podíamos quedar. Y estudiamos casi un año la logística del subway y cómo era. Entonces nos metíamos de madrugada a ver cómo era el engranaje, cómo pasaba todo, porque nosotros estábamos firmando sin permiso. Entonces, encima de todo eso, sí, nosotros no. pero se puede. Digo, porque por Bueno, ejemplo, yo grabo con mi cámara, salgo a las calles y grabo pero no una producción donde incluye muchas exacto. personas. Bueno, lo que pasa es que de eso se trata, de que nuestro crew eran pasajeros. Ok. Entonces, como eran pasajeros, tú estás haciendo las cosas, pero tú buscas la forma, you know? Ya, Cuando tú no tienes el presupuesto para el permiso, ya, pero también evitas los logos. ya. Tú sabes, porque hay Sí, cosas que te pueden meter también en problemas sí. legales. Entonces, uno busca la forma creativa de hacer las cosas. Uno busca que sea la última parada, uno busca muchas cosas. Entonces, es como que, pero tanto eso como escena afuera. Nosotros también coincidimos en un feature film y ese feature film lo firmamos en un año completo. Nos juntábamos todos los fines de semana a continuar diferentes escenas, ya tú sabes, un universo tan grande como en un feature film. Y nosotros lo logramos. En eso, cuando nos faltaban 2 escenas, llegó la pandemia. Ahí se nos arruinó todo porque teníamos una escuela, porque había una escena en un hospital. Y con todo el tema de la pandemia no nos dejaron utilizar ni escuela, ni clínica, ni Ya, nada de eso. que se complicó. Tuvimos que buscar un set, la parte más cara de la película es esa, pues tuvimos que buscar un set que tenía eso, como una sala de hospital. Y nos tardó un rato. Para poder Se lograrlo. logró, sí, la película está en postproducción, esperamos que salga en algún momento, pero también ese es otro, otro ejemplo de que sí tú lo puedes lograr. Se va a tardar un poquito más a veces hacer los proyectos. Sí, Y a veces se empiezan las producciones con un crew grande y se va disminuyendo mientras va pasando el tiempo, porque como no le estás a veces pagando a las personas, están trabajando por crédito o si se le paga al principio no se puede porque estamos hablando de un largometraje. Entonces, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Víctor
es el director de una película que yo escribí, es un guión largo, un feature film. En el medio de la pandemia, yo escribo este guión, es un largometraje. Víctor es el director, yo soy la actriz, yo soy la productora, y entre nosotros dos tiramos la película. El sonidista es él, o sea, todo es él, o sea, cómo... Pero muy creativos, hay Pero que ser bastante creativo al extremo, a porque otro oye, nivel, a otro nivel. Yo no puedo esperar para que salga esa película, para verla, tú sabes, pero Víctor como director hizo tremendo trabajo. Por supuesto que nosotros teníamos el challenge de que era el tema de la pandemia, pero también creativamente tomamos todo eso y lo usamos y a nosotros nos quedó plasmado cada cosa de todo eso en la pandemia. Es un cine también experimental, sí, muy bonito que cuando salga vamos a te vamos a disfrutar de invitar, ella. sí, definitivamente. Puede ser que cuando el producto esté ya terminado y el director de la película vea el producto, diga no me gusta. Sí, sí, puede ser, pero también tú tienes mucho, y se da mucho en esas producciones grandes, porque cuando uno está a un nivel, uno a veces agarra el proyecto, porque tú tienes diferentes drafts, hay muchos cortes, Sí. tú lo vas viendo, entonces hay uno con el que yo creo que es Tarantino Tarantino dice que si cuando a ti te dan el primer corte de tu guión, de tu película, en edición, si a ti no te dan ganas de vomitar, hiciste un mal trabajo. Yeah. O sea que sí, porque y yo estoy de acuerdo con eso. Mira, Casi hay siempre. agua, aquí creo que esta es tuya. Sí, O no, gracias. la tuya ya, quizás esta tiene Perfecto, más. gracias. ¿Cómo se llama? Yo creo que eso es real, porque cuando uno recibe el primer corte crudo de un material, uno dice, pero esto no fue lo que yo tiré. Casi siempre uno dice, esto no fue lo que yo tiré, esa no es mi película. Volvemos. No, tú sigues con los diferentes drafts en edición, tú sigues buscando diferentes escenas, tú sigues, porque ya no hay forma atrás, ya no hay forma de ir atrás. Ya tú firmaste, ya esa nevada, si la película pasaba en el medio de una nevada, esa escena, ya eso pasó, ya tú tienes que hacer lo mejor que puedas de ese corte. Ya entiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, también, pero lleva mucho eso. O como agarrar y matar en otro corte, matar bien, o sea, para que quizá esa parte que quedó un poquito débil, como que pase desapercibida por el que la está mirando. Definitivamente, o sea que, Sí. pero hay mucho trabajo, mucho draft, pero siempre el primero uno casi nunca le gusta. Hay personas que sí que le gusta de una vez, pero casi siempre el primero hay muchos elementos que falta mucho, falta la musicalización, falta el post-audio. Pero lo más triste para mí que cuando tú llegas a la edición, que tú te encuentras es un audio malo. Y tú lo sabes. Eso es terrible, eso tiene que ser terrible, porque le pasa a uno, por ejemplo, en un video normal que uno hace, que no conlleva de una producción, porque es una escena. Mira lo que ella estaba diciendo, mira lo que él estaba diciendo, tan bueno, y no eso se perdió, está explotado, o sea, eso es, pero también de eso se aprende. De eso se aprende. Si perdiste la, sí, tú sabes, la escena, a veces en el caso de las películas tienes que hacer ADR, que eso es totalmente otra experiencia, hacerlo. Pero eso es como grabar ya, o sea, fuera de la escena, en un estudio. Ya el ADR, tú vas a donde un ingeniero en sonido, y el ingeniero en sonido, tú tienes que ver la escena y el mismo actor se lee los labios y tiene que decirlo con tal intención, tal cual lo dijo en escena. Tienen como que miming el video, mirar justo todo lo que Tú sabes que yo te pregunté porque yo lo hice una vez, yo tuve que hacer eso, porque lo que pasa es que el que está en este mundo como que se le ingenia para que le salgan vainas en la cabeza a uno, porque yo lo hice una vez grabando en el DX, en el edificio aquí de Nueva York, pero en mi canal de Escápate con Nacho, yo lo hice una vez, pero había mucho ruido y había mucho viento, entonces el audio original no servía para nada. Tuve que grabarlo estudiando también el coso de mi labio para poder grabarlo. Hiciste ADR. Eso fue lo que hiciste. Ah, no, pues ya yo casi, eso casi estoy listo. Pero tú sabes, uno tiene a veces que tratar de no llegar a ese punto como cineasta independiente, porque es que eso te cuesta.
Sí. Es mejor asegurarte de tener un buen sonidista en el set y que todos esos elementos se den Sí, antes. antes ¿Cuál es? de tú dejar ese set. Sí, Porque después que lo dejas. Ya, ya se perdió. ¿Cuál es la diferencia de un corto que no sea solamente que sea corto y de una producción de 1 hora, una película de 1 hora y media, de una película normal? ¿Cuál es la diferencia? Porque déjame decirte que hay mucha gente que van a ver este video, este audio, y no sabe ni un carajo de cine. Ujú. Yo hay cosas que me sé un poquito, pero no me las sé, tú sabes. Entonces, ¿cuál es la diferencia que se puede establecer entre Te eso? voy a decir la similitud que se supone que deban de tener. Sí, Un largo y un corto se supone que tengan los 3 actos, porque una historia tiene un principio, un middle and end, se sí, supone. En algunos casos, tú sabes, hay más actos. Pero eso es muy importante. Eh, Cuando un largo es totalmente exitoso es cuando tú sigues la jornada de ese protagonista. ya. Cuando el guionista le hace totalmente la vida imposible. Throughout, que tú estás como, Dios mío, tú sabes, qué mala suerte y mala Sí, suerte. Mientras más sí, obstáculos, eso se inclinaría un poquito a hablar de lo sí, que es el guión, pero la producción, pero eso lo hace. Un buen guión y buena dirección hacen un buen feature, hacen una buena película. Y yo creo que en el corto es lo mismo. Si te estoy respondiendo como esa pregunta de sí, qué debería de ser, es que al final los elementos, no importa, ya sea en largo como en corto, debería de ser eso, una sí, buena historia, ya. que tú O sea que la sientas diferencia, que tú sientas. sí, la diferencia sería el tiempo, no, Sí, es el naturalmente. tiempo, Sí, el yo creo tiempo. que sí que es el tiempo, porque a veces tú ves un corto que tú quieres que siga para largo, y a Sí. veces tú ves un largo que tú dices, ¿cuándo se va a ¿Cuándo se va a terminar? acabar? Yo he visto películas ¿Viste? que después de que termino digo yo, Dios mío, ¿por qué perdí tanto tiempo? Pero a veces también tú ves un largo que tú quisieras que fuera infinito, Sí, ¿viste? sí, Pero eso lo hace un buen guión. Bueno, muchos elementos, tú sabes, sí. pero cuando Pero hay una el historia guión es bonita, fundamental. pero es como que la zapata para mí, desde mi punto de vista y humildemente lo que sé, Sí. un Pero poquito. por ejemplo, esas producciones que tú estás trabajando, que has trabajado, tú, eh, ¿dónde se pueden ver? ¿Se habla con, o sea, tú negocias con algunas plataformas, con algún Bueno, streaming o con quién tú has sí, ahora trabajado? mismo justamente tenemos una negociación con Soleil Space para ver uno de mis mediometrajes que trata, su nombre es Honey Psycho, que trata acerca del post-trauma que causa la violencia doméstica y pudimos llevarlo por primera vez en mi carrera a nivel de distribución. Ya. Porque por ejemplo, el otro cortometraje, D-Train, tratamos de llevarlo a lo que era Amazon y bueno, había que tener más plata de lo que nosotros teníamos Para en poder, ese para, momento, sí. Sí, porque y también por ese ejemplo, otro. Hulu y Netflix. Sí, hay todo un proceso para poder subir para poder encontrar esos deals de distribución. Pero bueno, yo siento que con esta oportunidad de tenerlo en Soleil Space, que es una compañía de distribución, eh, ya abre mucho las puertas a seguir buscando otras Buscando. compañías de distribución. Pero Sí, definitivamente ese es el gol de cuando uno hace estos proyectos independientes, sí, poderlo tener en una plataforma de streaming que para poder enseñar el trabajo y eventualmente poder también sacar algún beneficio del proyecto que con tanto trabajo se hace. Pero sí. definitivamente, eh, por ejemplo, mi exhortación para quien sea que se me acerca, que tiene ese deseo de hacer cine, hacer una producción, es empezar y hacerlo. Porque es tu carta de presentación, un corto te abre las puertas. Yo no te puedo decir con mi mediometraje Honey Sarco las puertas que eso me ha abierto, o sea, te Sí, abre las puertas sí. y hay momentos en donde tú estás hablando con inversionistas y otros productores y te dicen qué tú has hecho, déjame ver, eso es muy importante. Sí, porque tiene lógica, porque si tú Sí, hablas con un productor ejecutivo y te dice, mira, yo quiero que tú apoyes en este proyecto, sí, pero ¿cuál es tu carta de presentación? sí, entonces eso es definitivamente tu carta de presentación y te abre las puertas. Tú sabes que el sol como que nos está un poquito maltratando. Dame si lo puedes echar un poquito para atrás, pero puedes seguir hablando, Sí, que eh, esto es en vivo.
Pues no, sí, es que si no tienes esa carta de presentación no tienes nada que enseñar. Pero te puedo asegurar de que también otra cosa que pasa cuando tú vas haciendo varios cortos es que tú vas teniendo la experiencia. Sí. Tú vas cometiendo tus errores en los cortos. Tú no te metiste a invertir un 100,000, 200,000, 300,000 dólares en un largo y te salió mal. Ya. Si yo tengo un amigo que dice no, que tú tienes que hacer cortos primero, y es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo viniendo del teatro, siendo directora de teatro, es mucho. Cuando yo hice el crossover para cine, es mucho lo que yo he aprendido y me falta. ¿Cuál te gusta más, el cine o el teatro? Me gustan los dos, pero hay una cosa que me gusta más del cine que le lleva ventaja sobre el teatro. El teatro es como este acto sagrado que, que está dedicado justo para las personas que pueden estar en ese momento para disfrutar de lo que está pasando energéticamente. Así yo lo veo. Sí. Ya después, incluso tú tratas de grabarlo y no es lo mismo. Lo peor de la vida para mí, desde mi punto de vista, es como, no sé, grabar una pieza en teatro, a menos que tú no tengas varios equipos para poderlo lograr como es, porque no se ve bien, no es un arte que es para disfrutarla ahí en vivo, esa energía se Sí. da. Ese es Sí. el acto sagrado de ese Sí. momento. Pero tú trabajas mucho para hacer esa producción. Se trabaja 3, 4 meses, 5 meses en algunos casos, para que todo eso se lleve a cabo. Tienes 2 o 3 semanas de presentación en el teatro. Cuando se cierra ese show, cuando se desbarata ese set, ya se terminó todo. Todo acabó ahí. Todo quedó en una fotografía al final del día. Entonces, Sí. me gusta eso, Sí. vivirlo. Sí. Pero con el tiempo yo me di cuenta que hay mucho trabajo y mucho tiempo, muchos meses largos en el teatro, y ese momento sagrado se desvanece, inmediatamente se cierra. En los últimos días del show se rompe el set, todo eso queda en una hermosa fotografía. Que no pasa en el cine porque el cine Entonces, exacto, trasciende. lo que me hace a mí enamorarme mucho del cine es que yo tengo ahora la posibilidad de contar una historia y no importa cuántos años Es pasen, sé que perdurable. es perdurable. Tú sabes que yo nunca había pensado en eso y ahora que tú me lo dices es cierto y tiene bastante lógica porque el cine, el teatro es temporal. Están como efímeros, ¿verdad? Es muy efímero. Sí, es como Tú que sabes. tan Me bonito. encanta Pero es que te disfrutar de digo, una buena obra de teatro. es que yo lo disfruto Sí. tanto, pero entonces entre una Pues, cosa y otra, entonces por eso cuando no a mí me hacen perdura. la pregunta, Sí. ¿cuál te gusta más? Yo digo los dos, pero también Sí. puedo diferenciar de Sí. que en el teatro es efímero, se me va, perdura, es como más que nada, es como un sentimiento, es como yo acordarme de una obra que yo dirigí o una obra en la cual yo actué, es como ese sentimiento de cuando me acuerdo de la obra, es como más así, como más visceral, lo siento, pero en el cine yo tengo algo que mostrar, un corto. Mi primer cortometraje yo lo tengo registrado y yo lo puedo ver y yo puedo decir y todavía lo mejor que nada, yo puedo ir y mirar y decir, wow, sí, necesito aprender en esto. Sí. Y yo me acuerdo, Sí. el primero estuvo dañado de audio, Sí, perfecto, sí. pero de ahí yo seguí aprendiendo. Volví a hacer el error del audio de nuevo a otro nivel, pero menos. Hasta que ya hubo una producción en donde ya el tema del audio estaba solucionado. Sí, tú sabes que tú mencionas eso, que es en el cine, y yo creo que eso se puede traducir en la vida, que uno va aprendiendo de los errores, y por eso que yo nunca doy por sentado el fracaso Sí, yo para, creo que para quedarme ahí, porque cuando tú fracasas y sigues fracasando, eso está bien, porque eso es muestra de que tú sigues intentándolo, exacto. de que tú sigues creciendo, y yo el fracaso lo veo como una forma de crecer solamente. Pero que yo creo que sí, que cuando uno lo mira así, claro, es difícil cuando Sí. uno hace algo y sale fallido y se dañan Sí. algunas cosas, algunos elementos, pero cuando se tiene esa perseverancia Sí. y esas ganas, a veces también de como de aprender a hacerlo mejor, es que te digo que uno avanza. Entonces como más que nada, para mí esa magia que tiene el teatro no la cambio por nada. Cuando yo tenga la oportunidad Sí.
sumergirme en un proyecto, pero yo sé a lo que voy. Pero siempre que cierra, yo tengo esa Aquí melancolía terminó de todo. aquí terminó Aquí pasó todo. todo. Y aunque yo lo cuente, es lo que yo cuento. Y la otra cosa que es lamentable es como lo que queda en mi memoria, que yo me Sí. acuerdo del Sí, proyecto. tú sabes que yo fui, dándole un poquito de fuerza a lo que tú dices, yo fui, bueno, he ido 3 veces a un teatro en Lancaster, Pensilvania. Es un teatro cristiano. Y la primera obra que vi fue La historia de Jesús. Y yo no la puedo volver a ver, porque ya no está registrada en ningún lado. Te das cuenta, si eso hubiese sido una película, tú la ves cada vez que tú quieres y te Cada vez que yo- inspira y hasta lloras, porque hay Sí. materiales que a uno conecta tanto con ellos y su historia y le hablan tanto a uno que uno llora, no importa Tú- la película que sea. Tú Uno sabes la- que yo siempre tengo ese dilema con mi esposa, de hecho, porque yo digo, no, si la película, yo digo, yo soy muy de cine dramático, pero no es que yo soy dramático, me Claro, gusta el cine te dramático. gusta. Y entonces yo digo, no, si la película a mí no me hace llorar, como que tú sabes. Pero eso es una percepción muy mía. Sí. Entonces, pero ella es todo lo contrario, ella lo que gusta mejor que se ría, qué sé yo, cosas que le Sí, hay impacten, pero de manera personas, sí, hay personas que dicen tenemos mucho drama y me pasa mucho con el Midland Honey, la película. Me pasa mucho con eso, que la gente dice, ay, pero que la vida es tan dramática como para seguir con ese drama, Sí. vamos a reír. Pero hay historias que hay que contarla y hay temas que hay que tocarlo porque esos temas sociales para mí son importantes. Para mí es importante hablar de la violencia de género. Para mí es porque lo vivimos, es una cosa que pasa de moda nunca. Es importante hablar porque yo creo que concientizar a quien sea que pueda a través del arte, Sí. verlo y que le pueda llegar, para mí es como que genial, tú sabes. Sí, no, y tú aportas. Sí, porque como hablábamos al principio, tú no vas a saber nunca a veces mi punto de vista acerca de algo que esté pasando en la farándula, ni mucho menos. O en un tema, Sí, pero sí yo lo voy a utilizar. Yo soy de las personas de que eso que me molesta, eso que tanto me afecta, yo voy a escribir de eso y te lo voy a dejar saber mediante Sí. un personaje. Yo voy a decir todo lo que yo quiero decir, mediante. pero yo voy a usar un personaje para hacerlo. A mí me parece que es más artístico hacerlo de esa forma y también no, como que no desperdicio el poder decir lo que siento, cómo me siento, mi punto de vista, Sí. mediante el arte. Sí, yo vi que me envió Víctor hace poco un contenido en vivo que estaban haciendo, precisamente de un corto, que trataba precisamente de esto, de víctimas de violencia. Sí. Sí, como víctimas de violencia. Y se da mucho, y de hecho se da mucho en este país, Yo creo que fue Honey, te mando. creo, sí, Sí. que era víctima de violencia. Y es como tú dices, uno quiere salir un poco de su realidad, pero yo creo que mejor que eso es afrontar tu realidad, aprender a vivir con ella y pasar al próximo paso. Claro, claro, de eso se trata. Yo creo que para mí yo tengo una responsabilidad social como artista y es que yo voy a hablar de lo que a mí me molesta. Sí. Yo voy Esa a es tu usar, forma de expresar. sí, esta es mi forma de expresarme. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en una preproducción y el tema que yo estoy tocando es el tema de los homeless en New York. Para mí es algo que eso a mí me molesta, me afecta muchísimo y en vez de agarrar, no sé, un día un video y ponerme a hablar en Instagram, yo decidí, no sé, tengo más de 5 años escribiendo de eso, estudiando todo eso, porque quiero tocar el tema con mucho respeto, pero vale la pena. Tú sabes que, y yo creo, mira, ese tema que tú acabas de decir, porque yo mismo, dentro de mi plataforma de Escápate con Nacho, estoy trabajando en eso, o sea, pero solamente tengo cortecitos todavía, no me he sentado como a producirlo. Pero yo creo que eso es un secreto a voces. Y creo que las personas que tienen el derecho o que se han tomado la facultad de tener un medio o de expresar lo que sienten por medio de algo, en el caso tuyo del cine, yo creo que es bien válido eso. Sí, Y creo que la ciudad de Nueva York necesita eso. Sí, yo ¿Por creo qué? que sí, y que aparte de eso, es una forma de, como dicen, trigger the conversation. Sí. Ahí yo provoco la conversación y ahí en esa sala donde vieron el film, ahí podemos hablar del tema.
Sí, ¿Te das cuenta? sí. Pero va a salir algo constructivo, muchísimo más que yo ponerme a hablarlo en una plataforma de Instagram Sí. o de Te YouTube entiendo, o de... te entiendo. Tú sabes que no le importa a mucha gente Sí. de repente, pero es como que de repente agarrar ese demográfico, Ujú. hablar de él, pero nos estamos enfocando de una manera muy directa. O sea, es que al yo tomarme el tiempo de hablar de ese tema, pues ahora estamos hablando del tema porque yo me tomé el tiempo para presentar una pieza que provoca hablar del tema, cual sea, porque va a continuar. En días pasados fue el tema de la violencia de género, en este caso es el homelessness en New York. Tú sabes, esa temática social que tanto que nos afecta y que, ojo, que puede cualquier persona en algún momento llegar a ser un homeless. Sí. Nada más tú tienes que perder tu empleo, no pagar la renta por unos cuantos meses y no tener ninguna entrada. Y puedes convertirte en uno. Es dramático. Muy dramático, pero estamos todos, por supuesto, el que no está tan bien financieramente, tú sabes que tú tienes un ahorrito, tú puedes perder el empleo, pero tienes un ahorro, no vas a pasar un poquito de trabajo, pero por lo menos tienes para seguir pagando tu alquiler y tu casa si la tienes y Pero- todo ese tipo de cosas, pero estamos en riesgo todos. Claro, pero el Estado no tiene forma de garantizar eso. O sea, ¿cómo está? O sea, la ciudad, el Estado. Yo creo que ellos tratan de tener el tema de los, ¿cómo se le llaman? Los shelters, pero cuando Sí. estudias eso es como que es un alivio temporal, te lo dan por unos cuantos meses y después tú terminas, si no te paras y te pones en tus pies y terminas teniendo un empleo, tú terminas en la calle. O sea, Sí. de nuevo, después que ya te dieron un techo. Ahora mismo, por ejemplo, yo sigo el caso de una chica que tiene sus 2 hijos y ella está viviendo en un shelter. Ella está aplicando, tiene un trabajo y está aplicando para ver si ellos le facilitan una casa para vivir con sus 2 hijos. Cuando es un caso así, puede de que haya un final más feliz, que ellos la ubiquen en un lugar de renta controlada, tú sabes, pero solo eso. Yo estoy siguiendo ese caso para ver, porque la mayoría de los demás casos que he escuchado, por lo general, son más difíciles. Pero también, como los factores que llevan a una persona a quedarse a veces sin hogar son varios. Sí, tú sabes que yo Son no había varios. analizado desde ese punto de vista, porque Ujú. yo lo he analizado desde un punto de vista de verlos como personas que ya no quieren continuar. Personas como que se cansaron y optaron por drogarse o por Sí, hacer en cualquier algunos otra cosa. casos. Sí, tú sabes. Eso es lo que más se resalta. Y eso es lo que más se resalta. Pero es importante lo que tú dices porque no todo viene por ahí. No. Me toca como que te digo, me toca todavía definirlo. Yo digo, bueno, son personas que simplemente se cansaron ya. Ujú. Se cansaron y asumieron eso como su vida. Pero el caso que tú dices es bien serio, entonces. Ujú, es muy serio porque hay personas que aún no tengan, pero ojo, que eso es uno del temas que yo trato y es que una vez tú estás ahí, hay personas que hasta se acostumbran a eso y por eso muchas se quedan. Sí, Porque ya no saben cómo vivir en una sociedad, sí. porque se le hace mejor eso. Se le hace mejor entrar y salir y que nadie le diga nada y no tener responsabilidad Sí. ninguna. Ya no paga Porque la al renta, final no del paga día- la luz, no paga nada. Y yo todos los días voy a tal restaurante o lo que sea, o en este shelter me dan comida en el día Y y, ya. se acomodan ahí, Sí, pero sí. también es como que toma mucho salir de ahí Sí. una vez se llega. Sí. Y no importa, al final del día, como que no importa cuál sea cuál sea el tema que te traiga ahí, cuál sea tu situación. Ahora, si son las drogas, es peor, porque vas a durar un tiempo largo, súper perdido y a lo mejor nunca salgas. Ni de una ni de otra, porque ahora tienes doble problema en la calle y con una adicción. Y con una adicción, que es peor So, todavía. Tú sabes, entonces a mí me interesa mucho entrarme a hablar de ese tema, pero lo hago por ahí, porque yo puedo agarrar y poner post y hablar de eso y hacer mi Instagram de eso o lo que fuera, Ya. y me provoca, no sé, tener una conversación más global en donde quiera que yo vaya, o sea, yo lo llevo, no sé, a Australia, lo llevo a Un tema a muy España. interesante. Yo quiero hablar de eso, porque Muy interesante. mientras la gente tiene una vida bonita En de Europa, lujo, en Europa se ve eso.
Yo te puedo decir que en los trenes de allá, yo vi una sola persona, como con ese, así como con un tema que, En Francia, claro, sí, aún hablaba francés, yo sé que eso, que tú estás homeless, porque te ves diferente a todo, o sea, yo no entendía en detalle, pero yo pude ver ese caso. sí. Y me lo encontré para una ciudad, pero en todas partes hay, pero nada como, por ejemplo, Los Ángeles o New York. Eso es una cosa, si tú vas a Los Ángeles, Los Ángeles también. mi amor, hay unas calles así llenas, ¿cómo se llaman? Las carpitas, esas, Ujú. ya ellos viven ahí, ya. Es fuerte. Es Tú te difícil. quedas mirándolo y tú dices, wow. ¿Cómo se llama la playa? Santa Marta, Santa Mónica, ¿no? Santa Mónica. Sí, Santa Eso Mónica. está. La gente lo cogió los homeless. O sea, se está devaluando, tú sabes. Sí, no, y Los Ángeles, que es una ciudad. Sí, no, ahí hay una problemática. Y también en Chicago, en diferentes lugares, porque es que, tú sabes, ha pasado mucho. Yo creo que el tema de la pandemia también, Eso va generalizado ya. sí, ya con el tema de la pandemia, yo creo que hubo hay otro nivel, hay otra cosa más, tú sabes, encima de lo que ya existía, ya Otra estaba. cosa que se agrega. Sí, pero tú sabes, en Manhattan tú pasas y tú ves lo que hay, tú vas Sí. por la Paint Station y tú ves No, un las desorden, estaciones, un en el desorden. tren, o sea que... Un desorden. Y a mí me llama mucho la atención. Yo no he ido a Los Ángeles. Me llama mucho la atención Nueva York, la capital del mundo, que le hayan descuidado tanto en ese sentido. Y me molesta, me apena porque Nueva York es la capital del mundo porque es el estado que más personas ha recibido de toda parte del mundo. Sí. Tú sabes que aquí todas las razas del mundo están aquí en Nueva York. Ujú. Eminentemente turístico es Nueva York. Totalmente. Y ya es hasta inseguro, se puede decir, hasta inseguro que el turista viaje en los trenes de Nueva York. Sí. Por ejemplo, en el tren es una cosa seria. Sí. O sea, y la mayoría de los turistas, ellos saben lo que es eso, tienen la experiencia de lo que son los homeless, los que deciden irse en el tren, porque acuérdate que el tren lo que se van por John F. Kennedy, el tren es Sí. el que te lleva, Ujú. y esas paradas son grandes, o sea, tienen un nivel grande de homeless. Esas paradas después no sé, de las 8 de la noche, ya tú tienes que dejar vagones porque ellos están ahí. Y en la estación ya están Willy a ellos, en la estación, en las dos, Y la que dos sea antes esa, del aeropuerto. y que sea esta la imagen desde que tú llegas a un país. Es difícil. Sí, porque los que vienen, los que deciden venirse en tren a la ciudad por ahí, tienen una experiencia Terrible. un poquito espeluznante Sí, llegando, llegando. y es una situación seria. Sí. Como que nos salió un poquito del tema, Sí, pero nos metimos seguimos, porque eso toca mucho la sensibilidad de nosotros, de ti como actriz y como directora. ¿Cómo se logra? ¿Cómo yo puedo decir, mira, yo quiero ser director de cine? ¿Qué institución yo puedo ir? ¿Cómo yo me puedo preparar? ¿O es una cosa que se aprende en el camino? Hay personas que van a la escuela para hacerlo, tanto a estudiar cine, van y se hacen directores. En el caso mío, todo nace porque yo soy actriz, primero eso es en lo que yo siempre he hecho, arte dramático, me gradué, y para mí fue que cuando yo me gradué fui a una audición y me ofrecieron, el director artístico me dijo, si tú puedes traducir lo que yo te acabo de ver que hiciste dirigiendo, sería bueno. Es bueno que los actores también tengan la experiencia de dirigir. Y así nace, con esa semillita, él la plantó en mi corazón. Por mucho tiempo nunca quise serlo, pero dirigiendo teatro por mucho tiempo y hasta musicales y todo, me nace voy a hacer el crossover, voy a dirigir cine. Para mí es eso, pero para mí yo lo interpreté como el que dirige. Sí. Claro que en el camino ya he aprendido todo, porque es como que sí, pero no es lo mismo. Ni incluso ni la actuación en teatro y en cine al frente de la cámara es la misma. Pero he ido aprendiendo todo ese tipo de cosas, pero para mí fue al principio eso, mucha curiosidad, leer mucho, estudiar mucho cada cosa que iba a hacer, tuve que estudiarla yo misma de manera, tú sabes, empírica.
y enseñarme. Y cada vez que no sé algo, hacer un research acerca de todo el tema y buscar documentales y todo eso, y de eso se trata, y me ha funcionado a mí muchísimo. ¿Qué puede ser lo más retador en el área de producción? ¿La actuación, el guión, o me imagino que la dirección en sentido general? ¿Qué puede ser Eh, más retador? Podría ser, dependiendo del guión, dependiendo de la historia. De nuevo, nace con la historia. A nivel, podía ser retador a nivel, porque en algunas ocasiones a nivel eh, de budget, a nivel de presupuesto. Es un reto grande cuando vas a producir. Esa es, yo creo, una de ellas. Grande. Y para un director también, porque poniéndome el sombrero de director también. Porque cuando diriges, a veces como director tú quieres ciertas cosas que la producción no te puede dar, porque no hay presupuesto. Entonces es como un baile bonito en el director creativamente, el productor pedirle al director que de una manera creativa solucione eso, porque la producción no tiene para pagar cada una de esas cosas. Te pongo un ejemplo. Un guionista escribe en una de las producciones que me tocó producir, que siempre, yo siempre relajo con eso. Uh-huh. Había un personaje que entraba, solamente era una entrada y llegaba, pero él llegaba en una Homer y el guionista quería que la Homer fuera anaranjada. Entonces nosotros estamos en el medio de las montañas y el desierto y todo aquello, entonces nosotros lo que tenemos son van, nosotros no tenemos Homer, o sea que como productora en ese momento yo tengo que decir, ok, yo tengo que ir a rentar una Homer solamente para una escena que tiene pocos segundos, que es simple y llanamente que el personaje llega para tomar una toma de eso. Tengo que dedicar un personal para que vaya a buscar esa Homer, que la traiga, y es mucho trabajo. Entonces, tú sabes que tiene que llegar el personaje. Si hay un truck en el set, Uh-huh. en el truck va a llegar el personaje. Sí. El personaje tiene un truck, no tiene en ningún momento una Homer anaranjada. Entonces, es como que de ese tipo de cosas que uno tiene que negociar bien. Sí, sí, sobre todo para que el ego del guionista no se vea como Sí, pero que ya llega un momento, una cosa es el guión y lo que tú quieres. Dicen que una es la historia que tú escribes y otra es, tú sabes, la película que tú diriges, y otra es la que realmente termina siendo. So, desde el guión hasta ya el último corte de la película va a cambiar muchas cosas. Entonces el guionista a veces sí, hay cosas que son elementos importantes, pero hay cosas también como que, no sé, ahora yo estoy empezando a trabajar en un género nuevo, horror, que nunca me había tocado eso, producirlo. Y es como que uno está mirando, hay muchas cosas, pero es como que está bien, tiene un ojo, no sé, destrozado, pero pudiera ser algo más simple porque la prótesis nos cuesta más. Siempre está eso, siempre uno tiene esa cosa como productor, uno tiene ese como, how can we do it cheap? ¿Cómo lo hacemos más baratito? Sí. Pero igual que tenga el mismo Que impacto, sí. porque eso es lo que uno no quiere cohibirte. Ojalá y que llegue el momento en donde yo esté ya produciendo unas producciones, valga la redundancia, de que ese no sea el tema. Pero yo creo y me veo siempre tratando de ahorrar la plata. Yo creo Sí. que eso es un reto. Sí, aunque yo creo que eso también pasa, me imagino que pasa también en las superproducciones. Sí, Lo que pasa exacto, es que porque mientras más alta la producción, a lo mejor el director quiere, no sé, 5 helicópteros y la exacto, producción dice, no tiene que solamente ser un 4 solo o o un uno. solo, o sea que eso pasa yo creo que en todas las Sí, producciones sí, porque según. todo es relativo. Claro, lo único que yo puedo hablar desde mi punto, de mi experiencia, pero yo creo que sí, que siempre el challenge es ese. Yo creo que budget wise y no sé, y el reto también, que gracias a Dios a mí me ha ido muy bien en cuanto a eso, pero es la buena relación como productor con el director, con el equipo completo, pero es porque siempre se tiene como una idea de que el productor y el director no se llevan bien y no se soportan. Para mí es como que vital que no tenemos que ser amigos, pero sí buenos profesionales colaborando y respetándonos. Sí. Pero el productor ejecutivo o el productor general de la producción.
el productor ejecutivo pone la platita, Sí, pero el productor es el que se tira todos los elementos de la película encima. sí. Entonces ahí eso es lo que yo hago. Entonces, en ese caso, para mí es súper importante una buena relación con el director y con el guionista, con el equipo completo, pero que haya un entendimiento y que podamos hablar siempre claro, porque precisamente esos son a veces esos inconvenientes, lo que también por niveles de ego que daña a veces una producción o hay mucha tensión en la misma. Y disfrutar también, tú sabes, disfrutar lo que es lo que uno está Disfrutar el haciendo. proceso, eso es Sí, lo mejor. disfrutarlo, porque Sí. no hay que tener un drama de pensar que alguien te va a empujar por un precipicio en el medio de una producción, porque ya hay un estrés con todo, ya uno, sí, uno se ríe y se divierte, pero hay mucho lo que uno está como cargando en el hombro para que salga bien. Sí. Sí, y yo hablo precisamente ahorita con un amigo que yo creo que la cuestión de la vida es disfrutarse el camino, el proceso, porque si tú haces una cosa simplemente por compromiso, Ujú. eh, te vas a cansar, te cansas. Por ejemplo, yo le decía que con esto que estoy haciendo, las expectativas que tengo, interna, mi subconsciente tiene unas expectativas altas. Claro. Sí, las tengo altas. Sin embargo, yo no quiero enfocarme en las expectativas que puede ser en un año, 2 años. Yo quiero enfocarme en lo que Es estoy haciendo ahora, ahora y es lo que claro, me estoy disfrutando. claro. Y mientras yo me disfrute este proceso, este camino, que no sea para mí algo que yo tenga que cargar sobre mis hombros, que me pese, no, yo solo solté, yo prefiero mejor disfrutarme lo que estoy haciendo y que esto llegue donde tenga que llegar. Exacto, es válido porque a veces, y tú vas a hacer tu parte, porque ya la estás haciendo, de Sí, hecho, con estar haciéndolo y estar creando todo este contenido y teniendo estas conversaciones tan valiosas con cada ser humano, porque que cada ser humano tiene esa historia bonita y única y puede decir, y ve el mundo también desde con sus ojos, con otro punto de vista, y eso ahí estás tú captándolo. Entonces yo creo que claro que es válido. sí. Tú sabes que una de las cosas que tienen los artistas es que tienen mucha sensibilidad. Tú lo acabas de decir ahorita con la cuestión esto de los hombres. ¿Qué tú crees que qué cosas a ti te dicen, oye, no lo soporto, no lo tolero? Tú hablaste ahorita también de la violencia doméstica, pero ¿qué otra Ujú. cosa tú dices? No, yo no soporto eso. El tema, yo siempre tengo como algo que yo miro mucho el que los demás no miran. Yo estoy en un evento grande y yo miro al que sirve. A mí mi ojo se va automáticamente a la que está limpiando. Si ella necesita algo, yo quiero servirle a esa. No me importa, o sea, como que no me enfoco tanto en la otra. Yo creo que las masas débiles, tú sabes, eso me conmueve a mí muchísimo. Yeah. Y por eso es que y el que está pasando por una situación en donde ha perdido ha perdido el contacto con ellos mismos, porque, por ejemplo, una mujer que ha sido maltratada es es porque perdió el contacto con ella misma, es porque no sabe su valor. Entonces, cuando tú no sabes tu valor, tú permites que los demás hagan lo que sea contigo. Y, y yo creo que eso a mí me mueve mucho, ver eso. Y yo sigo mirando, siempre buscando, eso me conmueve mucho. Y, y el struggle, por ejemplo, como artista, a mí me gusta mucho ver cuáles son las cosas que me hacen a mí, eh, como con los obstáculos que yo tengo y me gusta dejarlos plasmados. Por ejemplo, una de las cosas que hay como un treatment que yo tengo para un feature film y es como que yo observo mi lucha que siempre ha sido como actriz de teatro y directora de teatro, que es donde empecé a cine. Y entonces para mí eso es importante, poder escribir de ese proceso para Sí. que los demás vean qué es lo que realmente que uno siente. Porque también una cosa sufrida cuando uno hace teatro es la audiencia, cuando tú no tienes dinero para pagar eh, publicidad para que vengan a ver tu obra. Tú estás en la puerta nerviosa, morada, esperando que la sala de teatro, después de 3 meses, 4 meses preparando este proyecto, que la sala se te llene.
Y para mí ese es el momento más nervioso y más sufrido como directora de teatro o hasta como actriz, que me digan que no hay audiencia. Pero también se necesita un presupuesto para poder promocionar que la obra se está dando. Pero cuando tú no lo tienes, ¿qué haces? Dejas de hacer el proyecto y te la juegas a que los amigos y los amigos de los amigos vengan a ver tu proyecto. ¿Te das cuenta? Entonces, Es como jugar demasiado. es jugar mucho, pero cuando haces cine, ya ahí tú te quitaste eso de encima. ¿Por qué? Porque si tú proyectas tu película y vienen 5 personas, es hasta bonito, no importa. Tú no tienes esa presión, porque no es un acto que está pasando en vivo, porque la película la presentaste acá y tienes 5 personas, pero la presentaste allí, tienes, no sé, un auditorio lleno de 100 personas. Sí. ¿Entiendes? Y la puedes mostrar en línea, en algún screening que tengan en línea, y también se te conectan 20 personas y se siente que hay una audiencia. Ya. ¿Qué? Hay escuelas, me imagino que en Nueva York tienen que tener Ujú. escuela de artes, escuela de cine dramático o escuela de cine. Ujú. Cuando hablamos de escuela de cine, o sea, es como el combo completo. Actuación, arte Yo creo que, porque yo nunca fui a la escuela de Sí. cine, yo nunca he estudiado cine, yo todo lo he ido aprendiendo. Sí. Pero sí, el NYU yo creo que es, si ellos tienen una rama, es todo bien, bien técnico, bien básico. Yo no creo que incluye la actuación, yo creo que más ellos se enfocan en enseñarte la parte técnica. toda la parte, pero yo creo también que algunas escuelas te enseñan como por ejemplo a escribir el guión. Yo creo que eso es parte, porque tú tienes que crear un contenido para entonces firmarlo, y yo creo que esas son las materias. Ya, pero por ejemplo, un niño, La historia del cine, te la dan, Sí. tú sabes, yo me imagino. sí, yo supongo, pero por ejemplo un niño, qué sé yo, un adolescente, un joven que quiera dedicarse a esto, ¿cuáles son las herramientas que él puede usar a su favor para poder, Tú dices actuación. quizás Oh. actuación, guionista, todo lo que tenga que ver como relacionado al cine? Sí, mira, primero uno tiene que tener como, yo diría como ese talento, porque yo escribo tanto para teatro como para cine, y yo Sí. nunca tampoco fui a la escuela a aprender a escribir. Sí, ahí hubo algo que se dio, que después yo tuve que estudiar qué era lo que yo estaba haciendo. Sí. Pero las escuelas, yo estudié arte dramático, y en arte dramático tú estudias las emociones y todo ese tipo de Sí. cosas. Y yo creo que una buena base es actuación. Ir a una escuela de actuación, porque es que es como importante tu saber. Yo diría que Sí. te pongas en cada fase, pero es eso, un niño, actuación primero, danza, si aparecen algunas clases también de guión, que no sé si para niños la dan, pero debería de existir algo que como que incentiven a escribir. Pero uno, para escribir, tú tienes que escribir, para producir se produce. ¿Te das Exacto, cuenta? sí, Y después va a llegar un momento en donde, Sí. es como te digo, a mí con los talentos, yo no sabía ni siquiera, porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeña, yo siempre escribía. Y yo escribía los vecinos, escribía escenas, pero yo no sabía que eso se llamaba escena. Yo hacía monólogos de las vecinas Sí. y me vestía como ellas, pero yo tampoco sabía Tú que no eso era sé, un monólogo. no. Yo no sabía, y yo hacía iluminación. Era natural. Era algo que hacía, y después con el tiempo yo me di cuenta, Pero esto es esto así. es así. Y yo siempre buscaba como, ¿qué es esto que yo hago? Porque también la realidad hay que decirla, yo vengo de San Pedro de Macorís, yo no vengo de tampoco una familia que hay otros artistas. Yo soy la primera, como en mi familia, ya a partir de mí, ya mi sobrino y todos, ya hay muchos que tienen su Sí. talento y se le ve, pero porque tía es. Ya. Pero yo tenía, si acaso, a mi abuelito que recitaba, que la guitarra, que cositas así, pero nunca tuve esa familia de ver Sí. que eran artistas. Entonces nací con eso, pero después con el tiempo fui estudiándolo, y me di cuenta que no solamente era actriz, que había muchas cosas dentro de mí, Sí. y empecé a saber los nombres de las cosas que yo hacía, y empecé a saber cómo se hacían profesionalmente, A interesarte por esto. empecé a también aprender, porque yo escribía una historia, pero yo no sabía de formato. Me tuve que poner a estudiar qué es un formato de guión, cómo es que se rompe una historia, cómo yo la cuento.
porque yo de contarla la contaba, pero no sabía. Entonces cuando ya aprendo estructura, pero nunca no saberlo me impidió escribir, porque la creatividad estaba. Estaba ahí. Lo que O sea, aprendí eso- fue después estructura. Eso es fundamental, la creatividad tiene que ser fundamental. Y de ahí entonces Y parte de ahí todo. parte, porque te lo va a decir. Sí. Entonces tú lo vas a sentir. Yo creo que la vida, Dios le abre el camino y lo guía a uno, no importa dónde. Sí. No importa dónde tú estés. Cuando tú estás, cuando eso es lo que Dios quiere para ti, va a pasar. Va a pasar porque a mí me pasó. Yo vine de San Pedro y yo no, yo vine a Miami. En Miami alguien te puedo decir que viajó porque había una escuela de actuación, se inscribió conmigo y se fue. Ella no siguió. No sé. Ella vino a agarrarme de la mano a llevarme a ese lugar. Yo me enamoré de la profesora, de todo lo que yo estaba viendo. Yo no sabía. Yo decía, esto era lo que yo tenía por dentro de mí. Esto era lo que yo hacía cuando pequeña. De ahí vino otra amiga, escribió, me mandó para una audición, me trajo a New York. ¿Tú sabes qué ella hizo? Se inscribió en la escuela conmigo y se fue. Amén. Y tú seguiste ahí. En el camino, Ujú. lo que te quiero decir es que cuando Dios tiene algo para ti, Él manda a alguien, Sí. pone en el corazón de alguien que vaya, te busque, te lleve, y esa persona se va. Y yo lo vi 2 veces en mi vida. Entonces yo dije, wow, qué coincidencia. Esto es, Qué aquí es que voy, coincidencia, sí. como si tú no sabes que ese es el camino, mira, este es el camino. Sí. Termino en New York, de Miami a New York. Y ya de acá, aquí me conecté con la escritora, me conecté con todo lo que estaba dentro de mí. Sí. Aquí empecé a hacerlo. Tú sabes que a mí me pasa, tú sabes que aquí, sobre todo en Nueva York, tú en cualquier esquina te puedes encontrar con un super rodaje de una super producción Sí. de Netflix, de cualquier Sí. película. ¿Qué pasa? Qué Tú sabes que yo digo, a mí me gusta mucho el cine, pero he descubierto que también la parte detrás del cine me gusta, porque cuando yo veo un rodaje, que yo veo todas esas cámaras, que yo veo o sea, yo digo, coño, como que me gustaría estar ahí. Sí. Como que eso me llama, como que eso me apasiona. Pero son de la sensibilidad como que uno trae desde niño y al momento de verla tú dices, coño, pero mira, qué chulo se ve, qué interesante se ve. No quiero dejar pasar esta pregunta. ¿Cómo tú crees que impacta esto de la inteligencia artificial a la industria del cine, al cine en sentido general? ¿Cómo tú crees que lo impacta, ya sea de manera negativa o de manera positiva? No, yo creo que es positiva, porque ahora mismo hay muchas cosas que se están logrando. Por ejemplo, hay una película que no me sé el nombre con Al Pacino, que él pudo hacerla y él se ve más joven. Eso es artificial. Sí, Está viendo, o sea que yo creo que de alguna manera es algo positivo. Ayuda muchísimo, pero también nos vamos alejando de la vieja forma de hacerlo. sí. Tú O sabes sea, que de esas cosas que se lograban, porque hay muchas de las cosas que se están logrando ahora con la inteligencia artificial, todo esto que se está usando ahora, todos estos softwares nuevos y todas estas cosas, pero que se lograban antes, que hicieron, por ejemplo, efectos especiales porque se ponían y pensaban cómo vamos a lograr esto. sí. Y lo Sí, lograban porque a nivel de creatividad, pero bueno, esto ha llegado a facilitar más las cosas. Sí, yo creo que a cortar el camino, porque déjame decirte Ujú. una cosa, o sea, todo lo que la inteligencia artificial hasta el momento está hecho, Ujú. ya está hecho. Sí. Ellos lo que están haciendo es que están recopilando esa información y te la están dando de una vez. Exacto, Está es hecho. como, no sé, quisiera pensar de algo, como que uno se tardaba mucho, por ejemplo, no sé, una limonada. Ujú. Nosotros teníamos que buscar la mata, que sé yo qué, para hacerlo. Ahora y eso es artificial. Si te pones bien, Sí. limonada artificial, porque la palabra artificial está para todas partes, para Sí. hacerla más cómoda. Sí. Estamos teniendo también el tema de la comida rápida, de que es una comida artificial, es Sí. un pollo que no es Que no es el pollo. pollo, Sí. pero lo calientas el mismo microondas, no teníamos ninguna de No. esas cosas, o sea, la comida fresca, no teníamos ninguna de esas cosas, entonces como que, claro, se va transformando y somos otro, somos ya, no sé, estamos ya ese de comer la comida de la abuelita, la comida fresca, ya eso se va alejando. Tú sabes, una de las cosas que yo le tengo un poquito de miedo a la inteligencia artificial o de preocupación Ujú. es que están limitando la capacidad del ser humano. Sí, eso es otra, porque un niño con una tablet que ha perdido la sensibilidad de poderse relacionar ahí afuera con
con los demás niños y jugar esos jueguitos que nosotros jugábamos Sí. anteriormente, yo no creo que son los mismos niños, yo creo que también los están incentivando porque a nivel de su cerebro se va incentivando más, pero ellos están expuestos a mucho, muy rápido. Muy rápido. Tú sabes que yo estaba leyendo en Italia precisamente que estaba sucediendo algo con esto de la inteligencia artificial y es con los derechos de autor. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? O es lo que se conoce hasta el momento. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Tú eres actriz, tú eres directora, tú eres guionista. ¿Qué pasa? Tú le dices a la inteligencia artificial, mira, búscame un guión de tal cosa, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? La inteligencia va a comenzar a buscar dentro de todos los guiones que asemejen lo que la persona está buscando. Y puede ser que tome algo tuyo, algo tuyo, algo tuyo, algo tuyo. Porque no es que ella se inventó un guión, es que ella está tomando un guión de lo que están. Y pasa mucho con las obras de arte en Italia, y creo que hay un caso con eso, con algunas compañías y muchos artistas que se están quejando por eso. O sea que, sí. pero por un lado es bueno, ayuda, pero por otro lado es malo. ¿tú entiendes? Porque también, yo escuché también otro podcast que hablaba de eso. Si la gente deja de crear contenido, la inteligencia artificial no se puede nutrir, porque la inteligencia artificial se nutre de lo que ya está. Claro, ellos están para No copiar, lo baja de la para nube. registrar. No lo baja de la nube, Claro, es de lo ellos que no ya la está. tienen. La artificial se nutre Se nutre de eso. de lo natural. Ya. Dios. Yudelka, pero qué agradable ha sido conversar contigo. Mira, yo sé que hablar de cine, hablar de esta industria, hay que hacer como 8 podcasts. Sí. Porque a pesar de que a mí me gusta mucho, pero hay tanto material para esto que se puede hacer como 8 podcasts. Sí, no, yo sé que nos fuimos off topic en algunos momentos, pero al final del mundo, yo creo que al final del día es la vida, es como son los temas que interactúan con uno como ser humano. Sí. Porque el artista es humano y vive en este mundo y se nutre y lo inspiran o le hace daño todo lo que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que todo es parte de eso. Definitivamente. Si te toca partir hoy de este mundo, que es tu último día, ¿cuál tú crees que ha sido tu mejor aporte para la humanidad? Es una pregunta muy bonita y muy importante. Yo creo que ya al haber nacido ya es un buen aporte, pero también uno siempre quiere dejar un legado. Y yo creo que mi legado hasta ahora es mi trabajo, el amor que le he dado a los míos. Pero yo creo que más que nada eso, que si yo en el día de mañana ya dejo de existir, tú puedes ir y ver una obra que yo haya escrito, una película que yo haya dirigido, y tú dices, mira, a ella ese tema le inquietaba. Y yo creo que esa es mi mayor contribución. Sí, es como caminar en el regalo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Como si tú me mandaste a la tierra a un regalo, con un gift, es como que yo voy a desempeñar esa labor. Y bueno, me falta muchísimo en el plano espiritual, que yo creo que esto es banal, el decir de lo que yo puedo dejar, pero yo creo que al final del día es como que mi relación con Dios y poder hacer su voluntad, porque al final del día una cosa es lo que uno tiene en mente, a nivel carnal, y otra es la que Dios tiene para uno, pero yo creo que al final del día todo está en su plan, Sí. lo que nosotros hacemos. Definitivamente. Tu mayor verdad, ¿cuál es la que tú defiendes por encima de lo que sea? Mi mayor verdad. Mi mayor verdad es lo real. Mi mayor verdad es la verdad. Ser real, ser genuina. Yo creo que sí. Cuando eres tú sin poses. Y es un trabajo a diario. Porque tu mayor verdad, Sí. uno tiene que tratar de que sea verdad y de que se mantenga siendo real. Pero yo creo eso. Para mí es muy importante, como que me afecta mucho el tema de la mentira, el tema de la falsedad, porque también los seres humanos podemos ver eso.
Ya. Yo creo que mi mayor verdad es ser real. Me gustó tu respuesta. ¿Qué tú crees que le hace falta a esta generación? Uf. Yo creo que necesitamos, hay muchas cosas buenas, pero yo creo que regresarnos a nosotros tener, ¿cómo se dice esto? Eh, Ay, esa palabra. Que los valores. Necesitamos regresar a nuestros valores. Y yo creo que está pasando mucho de que cuando tú no crees en nada, no te afecta. Hay algo bonito en estos temas modernos de ahora, pero los valores son importantes y hay que tenerlos. Y en general, yo creo que si nos vamos por el tema de la fe, de verdad, we have to go back to God. Tenemos que Real. regresar Real. a la verdad Sí. de Dios. ¿Sí? Señores, es Yudelka es actriz, es directora, es guionista, es artista. Te valoro porque realmente tiene esa sensibilidad que yo creo que tenemos mucho, pero tú puedes ser esa voz que dirige el camino, que abra el camino, porque hay mucha gente que pasa por grandes preocupaciones y que tú puedas ser esa voz que pueda llevarla y que pueda encontrar una mejoría a través de esa voz interesante, y te valoro por eso. Por venir a acompañarme hoy un día familiar que quiera compartir conmigo esta tarde y esta conversación tan interesante. Yo sé que creo que está en todas las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo te pueden encontrar? Estoy en IG, en Instagram, @YHayer. También me pueden encontrar en IMDb. Nada más hay que escribir mi nombre, Yudelka Hayer, IMDb, y ahí me encuentran. Sí, esas son mis redes sociales. Ya, en Facebook. Facebook, no, bueno, tengo un Facebook, pero no lo No sé. está la cuenta, pero no nunca la la he visto. Exacto. Por cuestión- Pero pueden sí, lógicamente, seguir su trabajo a través de Instagram. Instagram, que definitivamente, Exacto. en mi website también, yudelkahayer.com, se pueden ver, pero más que nada yo trato siempre de tener el IMDb updated, lo más actualizado posible. De acuerdo. Tus trabajos de producción ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué cosa podemos ver de ti? Ya sea, Muchas ¿en cosas. cuál de los medios podemos verlo? En producción ahora mismo estamos en el circuito de festivales con 2 películas de las que I produce, que viene siendo Poem, que justamente esa película está ahora mismo siendo seleccionada para Outfest Festival, que es un Oscar Qualified Festival, y un BAFTA, que es un buen logro como productora. Ahora mismo está pasando, mediante estamos hablando, recibimos la noticia y eso nos garantiza ahora mismo que la película se proyecte y ganar y podernos poner alineados para que podamos ser considerados para Oscars o BAFTA. Poderoso. Para el listado. Eso Que poderoso. Es muy bonito. Eso hay que, si pudiéramos brindar con una copa de vino fuera mejor. Este es un bonito logro. Y te felicito porque yo sé que el trabajo constante, el trabajo arduo trae sus frutos tarde o temprano. Sí, amén. Y nada, continuamos produciendo. También tenemos a Victoria también en el circuito de festivales, que le está yendo muy bien. Y la película que filmamos en Francia, estamos en postproducción. También estamos en postproducción con el guión que yo escribí, que Víctor Díaz es el director, que se llama Suddenly, que este es un feature film. En preproducción para Fragmentation, que es la historia de Homeless. Y justo ahora estamos estudiando un proyecto nuevo, que es un género totalmente diferente, pero a nivel de producción. O sea, hay muchas cositas bonitas pasando y yo continúo escribiendo y bueno, yo creo que continuamos y por donde sea hay que seguir creando. ¿Y dónde las personas comunes, por ejemplo, pueden disfrutar de esa producción? O sea, ya una vez están Ya una vez el gol principal, por ejemplo, de la película Honey Cycle, la pueden ver en Soleil Space.
Tienen que suscribirse a la plataforma. Yo creo que hay 2 meses free trial. Pueden ver Honeycycle en esa plataforma. Esperamos que con los demás proyectos que están ahora mismo haciendo el circuito podamos tener deals de distribución y aspiramos poder estar en un HBO o un Netflix pronto con cualquiera de esas producciones porque están bastante buenas. Señores, gracias. Esto es el 7º episodio ya. Wow. Sí, No, hay que empezar, ¿viste? vamos avanzando. Qué bueno. 7º episodio de Los Pasajeros del Podcast. A la gente, por supuesto, que me siga en todas las plataformas digitales, sobre todo en YouTube también, que se suscriba y nada, y compartan este conversatorio que es de mucho interés para la persona que le gusta el cine y para la persona que entiendo que necesitan como quiera mensaje de aliento para cargar con esta vida. Así Que no es es. fácil. Yudelka, muchísimas gracias. Gracias. Bye.